Lisboa, Portugal, marzo de 1513. El palacio del conde Afonso de Braganza se alzaba majestuoso sobre la colina de Alfama, mirando hacia el río Tajo, con ventanas que brillaban como ojos dorados cada noche. Era conocido en toda Lisboa, no solo por su riqueza, sino por las legendarias partidas de cartas que organizaba cada semana. Afonso tenía 32 años y poseía todo lo que un hombre podía desear: tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, barcos que traían especias de las Indias, oro de África y el respeto, o el temor, de la nobleza portuguesa. Era apuesto, con cabello negro y barba cuidadosamente recortada, vestía con sedas importadas de Oriente, y su risa resonaba fuerte en cualquier salón. Pero tenía un defecto que todos conocían: la arrogancia. «Dios me ha bendecido porque lo merezco», solía decir mientras bebía vino en copa de plata. «Los pobres son pobres porque Dios así lo quiere. Los ricos somos ricos porque hemos sido elegidos». Esa noche de marzo, como cada viernes, el salón principal del palacio estaba preparado para el juego. Velas de cera perfumada iluminaban mesas cubiertas con terciopelo verde. Criados circulaban con bandejas de vino de Oporto y manjares traídos de todo el reino. Los invitados habituales ya estaban llegando. El mercader Rodrigo Silva, gordo y sudoroso, que siempre perdía pero nunca dejaba de venir. Don Manuel Tavares, un noble empobrecido que apostaba lo poco que le quedaba intentando recuperar su fortuna. Y Fray Sebastián, un monje dominico que justificaba su presencia, diciendo que vigilaba para asegurarse de que no hubiera trampas, aunque todos sabían que le gustaba el juego tanto como el vino. «Bienvenidos, caballeros». Afonso abrió los brazos teatralmente. «Esta noche la fortuna sonreirá a alguien, y como siempre probablemente seré yo». Risas llenaron el salón. Era cierto que Afonso ganaba con frecuencia inquietante. Algunos murmuraban que hacía trampas, pero nadie se atrevía a acusarlo abiertamente. Las cartas fueron repartidas. El juego era simple pero peligroso. Cada jugador recibía 5 cartas y debía formar la mejor combinación posible. Las apuestas podían ser tan altas como uno se atreviera. La primera ronda transcurrió normalmente. Afonso ganó, como de costumbre. Rodrigo perdió una bolsa de monedas de plata. Don Manuel apostó un anillo familiar y también lo perdió. «Quizás deberías rezar más, Manuel», se burló Afonso. «Aunque dudo que Dios se interese en las pérdidas de un noble sin tierras». Manuel apretó los dientes, pero no respondió. Necesitaba la buena voluntad de Afonso para mantener el poco crédito que aún tenía. Estaban a punto de comenzar la tercera ronda cuando la puerta del salón se abrió. Un hombre entró sin ser anunciado. Todos los presentes se volvieron a mirarlo. Era extraño en todos los sentidos. Vestía completamente de blanco, túnica blanca, capa blanca. Incluso sus zapatos eran blancos como la nieve. Su cabello era rubio, casi plateado, y sus ojos, había algo perturbador en sus ojos. Eran de un azul tan pálido que parecían casi transparentes. «Perdonad la intrusión», dijo con voz suave pero clara. «He escuchado que aquí se organizan las mejores partidas de cartas de Lisboa. ¿Podría unirme?» Afonso frunció el ceño. No reconocía a este hombre, y él conocía a toda la nobleza de Lisboa. «¿Quién sois? ¿Cómo entrasteis?» «Mi nombre no es importante», y la puerta estaba abierta. «Las puertas de mi palacio no están abiertas para cualquiera». El extraño sonrió levemente. «Pero están abiertas para mí. ¿Puedo jugar o no?» Había algo en su tono que irritó profundamente a Afonso. No era desafiante, pero tampoco sumiso. Era indiferente, como si la aprobación del conde no tuviera ningún valor. «¿Traéis dinero para apostar?» «Traigo algo mejor que dinero». «¿Y qué sería eso?» Respuestas. El salón quedó en silencio. Rodrigo intercambió una mirada nerviosa con don Manuel. Fray Sebastián se persignó discretamente. Afonso rió, pero fue una risa forzada. «Respuestas. Qué misterioso. Muy bien, sentaos. Pero cuando perdáis vuestras respuestas, también perderéis la puerta por donde entrasteis». El hombre de blanco tomó asiento en la mesa principal, justo frente a Afonso. Sus movimientos eran fluidos, casi irreales en su gracia. «Comencemos», dijo simplemente. Las cartas fueron repartidas. Afonso miró su mano. 3 reyes y 2 dieces. Una combinación excelente.
sonrió con confianza. La apuesta mínima son 100 escudos de oro, anunció. El extraño asintió sin mostrar emoción. Acepto. Pero vos no habéis puesto nada sobre la mesa. Apuesto una respuesta. Una verdad que necesitáis escuchar. ¿Una verdad? Afonso rió. ¿Qué verdad podría valer 100 escudos de oro? La verdad sobre por qué ganáis siempre. El salón se tensó. Los otros jugadores miraban entre Afonso y el extraño con expresiones de shock. Afonso sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su sonrisa. No sé de qué habláis. Claro que lo sabéis. Las cartas marcadas en vuestro bolsillo interior. El espejo discreto detrás de vuestros invitados. Los criados que os hacen señales. El silencio era absoluto. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Don Manuel miró hacia el espejo en la pared, notándolo por primera vez posicionado de manera que Afonso podía ver reflejadas las cartas de los otros jugadores. «¿Cómo os atrevéis?», comenzó Afonso, pero el extraño lo interrumpió. «Mostrad vuestras cartas. No he terminado de apostar». «Mostrad vuestras cartas», repitió el extraño, y había algo en su voz que hizo que Afonso obedeciera sin pensar. Colocó sus cartas sobre la mesa, 3 reyes y 2 dieces. El extraño colocó las suyas, 4 ases y un rey. Imposible. Matemáticamente imposible, ya que Afonso tenía 3 reyes, a menos que... Don Manuel se levantó bruscamente y tomó el mazo de cartas del centro de la mesa. Lo examinó rápidamente. «Hay cartas repetidas», dijo con voz temblorosa. «Este mazo tiene reyes y ases adicionales. Ha sido manipulado». Todos los ojos se volvieron hacia Afonso. Yo no... No necesitáis explicar», dijo el extraño en voz baja. «Todos los presentes ya comprenden. ¿Pagáis la apuesta o continuamos jugando?» Afonso sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza. Pero más fuerte que la vergüenza era la ira. ¿Cómo se atrevía este nadie a humillarlo en su propia casa? «Seguimos jugando», dijo entre dientes. «Pero ahora con cartas limpias. Y la apuesta será más alta». «¿Cuánto más alta?» «1000 escudos de oro». El extraño inclinó la cabeza. «Acepto. Y yo apuesto otra verdad. No quiero vuestras verdades». «Oh, pero esta la necesitáis. Es sobre el navío San Gabriel». El rostro de Afonso palideció. El San Gabriel era uno de sus barcos que había partido hacia las Indias 6 meses atrás y del cual no se había tenido noticias. «¿Qué sabéis del San Gabriel? Jugad, y lo sabréis». Se usó un mazo nuevo, verificado por don Manuel. Las cartas fueron repartidas cuidadosamente. Esta vez no había trampa posible. Afonso tenía una mano mediocre, un par de sotas y cartas sueltas, pero no podía perder, no frente a este extraño, no frente a sus invitados que ahora lo miraban con sospecha. «Subo la apuesta», dijo impulsivamente. 5000 escudos de oro. «¿Estáis seguro?», preguntó el extraño. «Las apuestas hechas en esta mesa no pueden ser retiradas». «Completamente seguro». El extraño mostró sus cartas. Escalera real, la mejor mano posible. Afonso miró sus propias cartas con horror. Había perdido. «El San Gabriel se hundió», dijo el extraño con voz neutra. «Una tormenta cerca de las costas africanas. Toda la tripulación murió. El cargamento se perdió. Valía aproximadamente 50.000 escudos de oro». Afonso se dejó caer en su silla. Era verdad. Podía sentirlo. De alguna manera, este hombre decía la verdad. «¿Cómo? ¿Continuamos?», preguntó el extraño. «No tengo 5000 escudos aquí». «Entonces apostad algo más». «¿Cómo qué?». «Vuestra propiedad más valiosa». Afonso pensó. Su propiedad más valiosa era el palacio mismo, pero no iba a apostarlo. No por una simple partida de cartas. «La finca de Sintra», dijo finalmente. «Vale el doble de 5000 escudos». «Aceptado». Jugaron de nuevo. Y de nuevo, el extraño ganó. La noche continuó. Los otros invitados habían dejado de jugar, observando con fascinación y horror cómo Afonso perdía una propiedad tras otra. La finca de Sintra, los viñedos del Duero, el edificio de apartamentos en el centro de Lisboa, los establos con sus mejores caballos. Con cada pérdida, el extraño revelaba una verdad. Secretos de la corte, infidelidades de nobles, mentiras de comerciantes.
Verdades que Afonso nunca había sabido, pero que de alguna manera reconocía como ciertas. Y no podía detenerse. Algo lo impulsaba a seguir jugando, a seguir apostando, como si una fuerza invisible lo obligara. Cuando las campanas de la ciudad tocaron medianoche, Afonso había perdido casi toda su fortuna. «Una última partida», dijo el extraño. «Todo o nada». «Ya no me queda nada», murmuró Afonso, la arrogancia completamente desvanecida, reemplazada por desesperación. «Os queda vuestro nombre, vuestra reputación, vuestro lugar en la sociedad. No puedo apostar eso. Podéis. Y lo haréis». Y lo hizo. Sin saber realmente por qué, Afonso apostó su nombre, su título, su posición. Perdió. «¿Ahora?», dijo el extraño, sus ojos pálidos brillando a la luz de las velas. «La apuesta final, la más importante. No tengo nada más». El extraño se inclinó hacia adelante. «Apostad la ciudad». «¿Qué?» «Lisboa. Toda ella. Cada edificio, cada calle, cada alma que vive dentro de sus murallas. Apostadla». «Estáis loco. No puedo apostar una ciudad que no me pertenece». «Pero es vuestra, ¿no lo comprendéis? Los ricos como vos poseen las ciudades, las controlan, las moldean. Lisboa os pertenece tanto como cualquiera de vuestras propiedades. Quizás más. Incluso si fuera cierto, nunca apostaría. Lo haréis, porque si ganáis esta mano recuperáis todo. Cada propiedad, cada moneda, vuestro nombre, vuestro honor. Todo vuelve a vos». Afonso miró sus cartas. Por primera vez en toda la noche, tenía una mano perfecta, escalera real de corazones. Era imposible que el extraño tuviera algo mejor. ¿Y si pierdo? Lisboa paga el precio. ¿Qué significa eso? El extraño sonrió, y por primera vez Afonso vio algo en esa sonrisa que no era humano. Era antiguo, era vasto, era terrible. Significa que las reglas cambian. Para toda la ciudad, para siempre. Fray Sebastián se levantó bruscamente. «Conde Afonso, no podéis hacer esto. Es una locura. Este hombre no es natural». Pero Afonso ya estaba colocando sus cartas sobre la mesa. «Acepto la apuesta». El extraño asintió lentamente y mostró sus cartas. 5 cartas completamente blancas, sin número, sin palo, sin marca alguna. «¿Qué?» Afonso las tomó, las examinó. «Estas cartas no tienen valor. He ganado». «Al contrario», dijo el extraño levantándose, «yo he ganado, porque esas cartas representan algo que vos nunca comprendisteis». «¿Qué?» «El vacío, la nada, lo que queda cuando la arrogancia consume todo lo demás». El extraño caminó hacia la ventana y la abrió. El viento nocturno entró con fuerza inusual. «Escuchad», dijo simplemente. Y entonces todos en el salón lo escucharon. Un rugido distante, como de 1000 voces gritando al mismo tiempo. El sonido del mar, pero más fuerte de lo que debería ser. «¿Qué es eso?», susurró Rodrigo. El extraño se volvió hacia Afonso. «Es el precio de vuestra arrogancia. Apostasteis la ciudad sin comprender las reglas del juego. Y ahora, la ciudad pagará. ¿Qué habéis hecho? Yo no he hecho nada. Vos lo hicisteis. Al apostar lo que no os pertenecía. Al jugar con fuerzas que no comprendíais. Al creer que podíais controlar todo con vuestro dinero y vuestro poder». El extraño caminó hacia la puerta. «Cuando salga el sol, comprenderéis lo que habéis perdido. Y Lisboa también lo comprenderá». «Esperad», gritó Afonso. «¿Quién sois?» El hombre se detuvo en el umbral. «Alguien que juega un juego mucho más largo que el vuestro. Alguien que recuerda cuando los hombres entendían que hay cosas que no se deben apostar. Llamadme un ángel, si eso os ayuda a dormir por las noches, aunque dudo que volváis a dormir bien». Y desapareció en la oscuridad del pasillo. Los presentes corrieron hacia las ventanas. En el horizonte, sobre el río Tajo, algo brillaba con una luz antinatural, y el rugido del agua se hacía cada vez más fuerte. Cuando el primer rayo del sol tocó Lisboa, el mar comenzó a reclamar lo que le habían apostado. Lisboa, Portugal, marzo de 1513, madrugada. Afonso de Braganza permaneció junto a la ventana durante horas, observando el horizonte con creciente terror. Los demás invitados habían huido del palacio poco después de la partida del extraño, murmurando oraciones y haciendo la señal de la cruz repetidamente. Solo Fray Sebastián se había quedado. «Conde Afonso»,
dijo el monje con voz temblorosa. Debéis confesar, ahora, ante Dios y ante mí, lo que habéis hecho esta noche. No hice nada, interrumpió Afonso, aunque su voz carecía de convicción. Era solo un juego, solo cartas. ¿Solo un juego? Fray Sebastián señaló hacia la ventana. Mirad allá, el mar brilla con luz propia. Eso no es natural. Habéis invocado algo, algo que no debería caminar entre nosotros. Él se invitó solo. Yo no lo llamé. Pero jugasteis, apostasteis, y al final, apostasteis la ciudad entera. Afonso se dejó caer en una silla, su rostro entre las manos. No comprendo qué significa eso. ¿Cómo puede una ciudad ser apostada? ¿Cómo puede perderse en un juego de cartas? No lo sé, pero temo que lo descubriremos pronto. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Un amanecer que normalmente sería hermoso sobre el río Tajo, pero esta vez había algo profundamente equivocado. El agua del río parecía más oscura, más densa, y la bruma que normalmente se disipaba con el sol se hacía más espesa. Las campanas de la iglesia de San Vicente tocaron para el matutino, pero el sonido era extraño, distorsionado, como si las campanas estuvieran bajo el agua. «Debemos ir a la ciudad», dijo Fray Sebastián, «ver qué ha sucedido». Afonso asintió débilmente. Se levantó, las piernas temblorosas, y ambos salieron del palacio. Las calles de Alfama estaban inusualmente vacías para el amanecer. Normalmente, los pescadores ya estarían bajando hacia los muelles, los comerciantes abriendo sus tiendas, los panaderos sacando el pan fresco, pero no había nadie. Cuando llegaron a la zona del puerto, comprendieron por qué. El mar había subido. No era una marea normal. El agua había avanzado más de 20 metros tierra adentro, inundando los muelles, los almacenes, las primeras calles del puerto. Barcos que habían estado amarrados ahora flotaban entre edificios. El agua era oscura, casi negra, y tenía un olor extraño, no a sal sino a algo antiguo y olvidado. Y en el agua había cosas moviéndose, sombras que no correspondían a ningún pez conocido. «Dios misericordioso», susurró Fray Sebastián. Varias personas se habían reunido en la orilla mirando con horror la inundación. Afonso reconoció a algunos, comerciantes, pescadores, gente común que dependía del puerto para sobrevivir. «¡Es el conde!», gritó alguien. «El conde de Braganza». Los rostros se volvieron hacia él, y Afonso vio en ellos no respeto sino furia. «¿Qué habéis hecho?», preguntó un pescador viejo, acercándose con puños apretados. «Mi barca está destruida, mi casa inundada. ¿Qué habéis hecho?». «Yo no he hecho nada». «Mentira», gritó una mujer. «Mi hermana trabaja en vuestro palacio. Escuchó todo. Jugasteis a las cartas con un demonio y apostasteis nuestra ciudad». La multitud comenzó a acercarse. Fray Sebastián se colocó entre ellos y Afonso. «Calmad, la violencia no resolverá nada». «¿Y qué resolverá esto, padre?», preguntó el pescador. «El mar nos está tragando. Los barcos están destruidos. ¿Cómo alimentaremos a nuestras familias?». No había respuesta. Solo el sonido del agua lamiendo las calles, subiendo centímetro a centímetro. Afonso y Fray Sebastián corrieron hacia el palacio episcopal. El obispo de Lisboa, don Pedro de Noroña, tenía que ser informado. Lo encontraron ya vestido con sus ropas ceremoniales, rodeado de sacerdotes y acólitos. Claramente, las noticias habían llegado antes que ellos. «Conde de Braganza», dijo don Pedro con voz gélida, «contadme exactamente qué sucedió anoche». Afonso relató todo: el extraño vestido de blanco, las partidas de cartas, las apuestas que crecían y crecían, y finalmente, la apuesta imposible. «Apostasteis Lisboa», dijo el obispo cuando Afonso terminó. «Una ciudad de miles de almas, sin su consentimiento, sin autoridad divina ni real. Fue un error. No pensé». «No pensasteis. Esa es precisamente vuestra maldición, conde. Nunca pensáis más allá de vuestro propio placer y beneficio». Don Pedro caminó hacia la ventana que daba al río. «El agua sigue subiendo. Si continúa a este ritmo, para el mediodía habrá inundado la mitad de la ciudad baja. Miles quedarán sin hogar. Los almacenes de grano se perderán. Los pozos de agua dulce se contaminarán con agua salada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?». El obispo se volvió bruscamente.
Vos preguntáis eso, vos causasteis esto, vos debéis deshacerlo. No sé cómo. El extraño se fue. No sé quién era ni dónde encontrarlo. Fray Sebastián habló por primera vez. Don Pedro, con vuestro permiso, creo que sé que era ese hombre, o más bien, que no era. Hablad. He estudiado las escrituras antiguas, los textos apócrifos que la Iglesia guarda pero no enseña. Hay referencias a encuentros, pruebas, ángeles que caminan entre los hombres no para guiar, sino para juzgar, para revelar la verdadera naturaleza de las almas. ¿Sugerís que era un ángel de Dios? ¿O algo similar? Algo que usa el orgullo humano contra sí mismo. Le dio a Afonso exactamente lo que quería, un oponente, un desafío, y Afonso, en su arrogancia, cayó en la trampa. Entonces, ¿cómo se deshace? No lo sé. Los textos no son claros, pero todas las historias tienen algo en común. El que causó la ofensa debe pagar un precio, un sacrificio real, no simbólico. Afonso sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué tipo de sacrificio? Fray Sebastián no respondió, pero su mirada lo decía todo. Durante las horas siguientes, el pánico se extendió por Lisboa. El agua continuaba subiendo. Las familias evacuaban sus hogares, cargando lo poco que podían llevar. Los ricos huían en carruajes hacia las colinas. Los pobres simplemente corrían. Afonso regresó a su palacio para encontrarlo rodeado por una multitud furiosa. Gritaban, lanzaban piedras contra las ventanas, exigían justicia. «Devolvednos nuestra ciudad, pagad por lo que habéis hecho». Los guardias del conde apenas podían contener a la turba. Afonso entró por una puerta lateral, su corazón latiendo con fuerza. Dentro, encontró a su mayordomo, un hombre anciano llamado Tomás, que había servido a la familia durante 40 años. «Señor», dijo Tomás con voz temblorosa, «debéis huir. La gente os matará si os encuentra». «¿Huir? ¿A dónde?» «A cualquier lugar. Tenéis propiedades en el norte, en el sur. Podéis...» «He perdido todas mis propiedades, Tomás. En el juego de anoche. Todo». El anciano lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Entonces realmente estamos perdidos». Afonso subió a su habitación. Se sentó en su cama, la misma donde había dormido en sábanas de seda importada, y miró alrededor. Los tapices de las paredes, los muebles de madera tallada, las joyas en sus cofres, todo sin valor ahora. Por primera vez en su vida, Afonso de Braganza comprendió algo. La riqueza no era poder, era solo una ilusión, y él había construido toda su identidad sobre esa ilusión. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Fray Sebastián. «He venido solo», dijo el monje, «para hablar en privado. ¿Habéis descubierto cómo detener esto? Quizás, pero no os gustará». Fray Sebastián cerró la puerta y habló en voz baja. «He consultado con don Pedro y con los textos más antiguos de nuestra biblioteca. Hay un precedente para esto. En tiempos antiguos, cuando alguien hacía un pacto que ponía en peligro a toda una comunidad, solo había una forma de romperlo. ¿Cuál? El que hizo el pacto debe renunciar a todo, no solo a sus posesiones materiales que ya habéis perdido, sino a su identidad misma, a su nombre, a su pasado, a su lugar en el mundo. Debe convertirse en nada. ¿Cómo? Tomando los votos, convirtiéndoos en monje, renunciando a vuestro título, vuestra riqueza, vuestra posición, viviendo el resto de vuestros días en penitencia y servicio». Afonso rió amargamente. ¿Y eso detendrá el agua? Los textos sugieren que sí, porque el extraño, el ángel o lo que fuera, no buscaba vuestra destrucción física, buscaba vuestra humillación espiritual. Quería mostraros que sois nada sin vuestro orgullo. Si renunciáis a ese orgullo voluntariamente, el pacto se rompe. ¿Y si me niego? Entonces Lisboa se hunde, y vuestra alma con ella. Afonso permaneció en silencio durante largo tiempo. Fuera, escuchaba el rugido de la multitud, el sonido del agua avanzando, el caos de una ciudad al borde de la destrucción. Finalmente habló. «Muy bien, lo haré. ¿Qué debo hacer exactamente?» Fray Sebastián sacó un rollo de pergamino. «Debéis firmar esto. Es un documento de renuncia. Renunciáis a vuestro título de conde, a todas vuestras propiedades, aunque ya las hayáis perdido, debe ser oficial, y a vuestro nombre de nacimiento. Seréis simplemente hermano Alfonso,
y serviréis en el monasterio de Alcobaça por el resto de vuestra vida. Y luego debéis caminar hasta el mar, hasta el punto más alto donde el agua ha llegado, y allí, frente a toda la ciudad, debéis arrodillaros y pedir perdón, no a la gente, sino a Dios, y al ser con quien jugasteis. Afonso tomó la pluma con mano temblorosa. Miró su nombre escrito al final del documento: Afonso Manuel Antonio de Bragança e Castro, un nombre que llevaba con orgullo, un nombre que abría puertas, un nombre que significaba poder, y lo tachó. Firmó simplemente: Hermano Alfonso, indigno siervo de Dios. Está hecho, dijo en voz baja. Fray Sebastião tomó el documento. Ahora vamos. No hay tiempo que perder. El agua ya ha llegado a la Praça do Comércio. Salieron del palacio por la puerta principal. La multitud rugió al verlos, pero Fray Sebastião levantó la cruz que llevaba. «Deteneos. El conde ha renunciado a todo. Va a hacer penitencia». «No es suficiente», gritó alguien. «Queremos verlo sufrir como nosotros sufrimos, y lo veréis», respondió el monje. «Pero primero, dadnos paso. Debe llegar al agua». Lentamente, la multitud se abrió. Algunos escupían al suelo mientras Afonso pasaba. Otros lo maldecían en voz baja. Pero lo dejaron pasar. Caminaron por las calles inundadas, el agua llegándoles a las rodillas. Peces muertos flotaban en la superficie. Objetos personales de las casas evacuadas derivaban sin rumbo. Finalmente llegaron al punto donde el agua era más profunda, justo frente a la iglesia de Nossa Señora da Conceição. Cientos de personas se habían reunido en los escalones de la iglesia, observando. Afonso se arrodilló en el agua. El frío le caló hasta los huesos. Fray Sebastião comenzó a recitar oraciones en latín. Don Pedro, que había llegado con otros sacerdotes, se unió. Pero Afonso no rezó en latín. Habló en portugués, en voz alta para que todos pudieran escuchar. He sido un hombre orgulloso. He creído que mi riqueza me hacía superior. He pisoteado a los pobres. He usado mi poder sin misericordia. Y anoche, en mi arrogancia, aposté lo que no me pertenecía. Aposté vuestra ciudad, vuestras vidas, vuestro futuro. Su voz se quebró. Ahora pago el precio. Renuncio a todo. A mi nombre, a mi título, a mi pasado. Soy nada, menos que nada. Y pido, ruego, que esta ciudad sea perdonada por mi pecado. El silencio fue absoluto. Solo el sonido del agua moviéndose suavemente. Y entonces algo cambió. El agua comenzó a retroceder. Lentamente al principio, casi imperceptiblemente, pero luego más rápido, como si una mano invisible la estuviera drenando. La multitud comenzó a murmurar. Algunos señalaban. Otros caían de rodillas rezando. En 10 minutos el agua había vuelto a su nivel normal. Los muelles reaparecieron, las calles se vaciaron, los barcos volvieron a flotar en el puerto donde debían estar. Era como si nada hubiera sucedido, excepto por los objetos mojados, los escombros y los miles de testigos que habían visto el milagro. Afonso permaneció arrodillado, llorando abiertamente. Fray Sebastião lo ayudó a levantarse. Está hecho. El pacto está roto. Lisboa está salvada. ¿Y ahora? Ahora cumplís vuestra promesa. Venís conmigo al monasterio, y allí vivís el resto de vuestros días en humildad y servicio. Afonso asintió. Miró hacia la multitud una última vez. Algunos lo miraban con odio, otros con pena, algunos incluso con algo parecido al respeto. Pero él ya no era el conde, ya no era Afonso de Bragança, era solo un hombre que había aprendido, demasiado tarde y a un precio terrible, que algunas apuestas no deberían hacerse jamás. Monasterio de Alcobaça, Portugal, abril de 1513. El viaje desde Lisboa hasta Alcobaça duró 3 días. Afonso, ahora simplemente hermano Alfonso, caminó descalzo todo el camino, vestido con un simple hábito de lana áspera que le irritaba la piel. Fray Sebastião lo acompañaba en silencio, rezando el rosario mientras caminaban. El monasterio de Alcobaça era una estructura masiva de piedra blanca, rodeada de campos de cultivo y viñedos. Los monjes cistercienses que vivían allí habían hecho votos de silencio, pobreza y trabajo constante. Era uno de los lugares más austeros de todo Portugal. El abad, Dom Martinho,
Era un hombre delgado de 60 años, con ojos que parecían ver directamente al alma. Escuchó la historia completa de Fray Sebastián sin interrumpir. «Entiendo», dijo finalmente. «Este hombre necesita aprender humildad, y nosotros se la enseñaremos». Se volvió hacia Alfonso. «Aquí no importa quién fuiste. Solo importa quién eres ahora. Un pecador buscando redención. Trabajarás en los campos, limpiarás las letrinas, servirás a tus hermanos, y solo hablarás cuando se te permita, que será raramente». «Entiendo», susurró Alfonso. «Y una cosa más». Don Martiño se acercó. «Cada noche, antes de dormir, escribirás los nombres de aquellos a quienes dañaste con tu orgullo. No para olvidarlos, sino para recordar por qué estás aquí». Le dieron una celda pequeña, apenas más grande que un armario, con un catre duro y una manta delgada, sin ventana, sin decoración, solo 4 paredes de piedra fría. Esa primera noche, Alfonso se acostó en el catre y no pudo dormir. Su cuerpo, acostumbrado a colchones de plumas y mantas de seda, se rebelaba contra la dureza, pero más que el dolor físico, era el vacío mental lo que lo atormentaba. ¿Quién era ahora? Sin su título, sin su riqueza, sin su nombre, ¿qué quedaba? Los días en el monasterio seguían un ritmo implacable. Despertar antes del alba para maitines, trabajo en los campos hasta el mediodía, comida simple, pan negro, sopa de verduras, agua, más trabajo por la tarde, vísperas al atardecer, cena frugal, completas antes de dormir, y silencio, constante, opresivo silencio. Alfonso trabajaba en los establos, limpiando el estiércol de las vacas y los cerdos. Era trabajo sucio, agotador, humillante. Sus manos, que alguna vez solo habían sostenido copas de vino y cartas de juego, ahora estaban llenas de callos y cortes. Los otros monjes lo observaban con curiosidad, pero no hablaban con él. Algunos sabían quién había sido. La historia del noble que apostó Lisboa se había extendido por todo Portugal como fuego en hierba seca. Un mes después de su llegada, don Martiño lo llamó a su oficina. «¿Cómo os adaptáis, hermano Alfonso?» «Con dificultad, don Martiño, pero persevero». «¿Y vuestro espíritu? ¿Habéis encontrado paz?» Alfonso dudó antes de responder. «No, todavía siento ira contra mí mismo, contra el extraño que me tentó, contra Dios por permitir que todo sucediera». «Esa ira es natural», dijo el abad, «pero debe ser transformada, no reprimida, sino transmutada en algo útil, en contrición genuina». «¿Cómo?» «Esta noche, después de completas, vendrás conmigo. Hay algo que debes ver». Cuando cayó la noche, don Martiño condujo a Alfonso por pasillos oscuros hasta una puerta que nunca había visto. Descendieron escaleras de piedra hasta llegar a una cripta subterránea. Allí, iluminada por velas, había una habitación llena de objetos extraños, libros antiguos, pergaminos amarillentos, reliquias en cajas de cristal. «Esto es nuestro archivo especial», explicó don Martiño. «Aquí guardamos registros de acontecimientos inusuales, milagros, apariciones y otras cosas más oscuras». Se acercó a un estante y sacó un libro encuadernado en cuero negro. «He estado investigando vuestra historia y encontré algo interesante». Abrió el libro en una página marcada con una cinta roja. Alfonso vio texto en latín y un dibujo. Un hombre vestido de blanco con ojos pálidos. «¿Qué es esto?» «Un registro de 1342, en Burgos, España. Un noble llamado don Rodrigo organizó una partida de dados. Un extraño vestido de blanco apareció. Jugaron toda la noche. Don Rodrigo apostó su castillo, sus tierras, su título y finalmente su ciudad». Alfonso sintió un escalofrío. ¿Y qué sucedió? El castillo se derrumbó. Murieron 20 personas. Don Rodrigo enloqueció de culpa y se arrojó desde una torre. Don Martiño pasó más páginas. 1289, en Venecia. Un comerciante rico. Mismo extraño. Misma historia. Apostó los barcos de toda la flota mercante de la ciudad. Una tormenta los destruyó todos. Entonces, ¿este ser ha estado haciendo esto durante siglos? Al parecer, aparece cuando encuentra a alguien con suficiente orgullo como para creer que puede apostar cualquier cosa. Y siempre, siempre gana. ¿Por qué? ¿Qué busca? No lo sé.
Pero creo que vos fuisteis afortunado, hermano Alfonso. ¿Afortunado? Perdí todo. Pero Lisboa fue salvada. Las otras ciudades no tuvieron tanta suerte. ¿Sabéis por qué? Alfonso negó con la cabeza. Porque vos hicisteis lo que los otros no, renunciasteis voluntariamente. Los otros intentaron huir, o luchar, o negar lo que habían hecho. Pero vos os arrodillasteis, os humillasteis públicamente, y eso rompió el pacto. Entonces, ¿este ser busca humildad? No exactamente. Creo que busca revelar la verdad. Muestra a los orgullosos lo que realmente son. Y si aprenden la lección, como vos, hay redención. Si no, hay destrucción. Alfonso miró el libro con ojos nuevos. ¿Volverá? No lo sé. Pero si lo hace, espero que estéis preparado. Los meses pasaron. Alfonso se adaptaba lentamente a la vida monástica. Su cuerpo se volvió más delgado, pero más fuerte. Sus manos encallecidas ya no dolían. Y su mente comenzaba a encontrar una paz que nunca había conocido. Cada noche escribía nombres, como le había ordenado don Martiño, los nombres de sirvientes que había despedido caprichosamente, de comerciantes que había arruinado con sus manipulaciones, de mujeres que había seducido y abandonado, de amigos que había traicionado. La lista crecía y crecía, y con cada nombre sentía el peso de su pasado. Un día de octubre, mientras trabajaba en los viñedos, un visitante llegó al monasterio. Era Rodrigo Silva, el mercader gordo que solía perder en las partidas de cartas de Alfonso. Pero ya no estaba gordo. Estaba delgado, demacrado, con ropas de pobre. «Hermano Alfonso», dijo cuando lo encontró, «necesito hablar con vos». Se sentaron bajo un olivo. Rodrigo le contó su historia. Después de aquella noche, cuando todo salió a la luz sobre las cartas marcadas y las trampas, Rodrigo había sido investigado. Se descubrió que también él hacía trampa en sus negocios. Había perdido todo. Su familia lo había abandonado. He venido a preguntaros, ¿cómo lo soportáis? ¿Cómo vivís sin nada? Alfonso sonrió tristemente. Al principio no lo soportaba. Quería morir, pero luego comprendí algo. Cuando tienes nada, no puedes perder nada, y esa es una libertad extraña. ¿Libertad? ¿Sois prisionero aquí? No. Soy libre por primera vez en mi vida, libre de la ansiedad de proteger mi riqueza, libre del temor de perder mi posición, libre de la necesidad de impresionar a otros. Rodrigo lo miró con lágrimas en los ojos. Yo también quiero esa libertad. Entonces quedaos, pedid asilo aquí. Trabajad, rezad, y descubrid quién sois sin vuestras posesiones. Rodrigo se quedó, y con el tiempo otros llegaron también. Don Manuel Tavares, el noble empobrecido, algunos de los criados del antiguo palacio de Alfonso, todos buscando lo mismo, redención y paz. El monasterio se llenó de hombres que habían perdido todo y estaban aprendiendo a vivir con nada. Lisboa, diciembre de 1513. En la ciudad, la vida había vuelto a la normalidad, los muelles reconstruidos, el comercio restaurado. Pero algo había cambiado en el espíritu de Lisboa. La gente hablaba en voz baja sobre aquella noche, sobre el agua que subió y bajó, sobre el noble que apostó la ciudad, sobre el extraño de blanco que nunca fue identificado, y comenzó una nueva tradición. Cada medianoche, las campanas del puerto tocaban 13 veces, no 12 como debería ser, 13. Nadie sabía quién había dado la orden. Los campaneros juraban que las campanas tocaban solas. Pero cada noche a las 12, ese toque adicional resonaba sobre la ciudad, un recordatorio de que hay cosas que no deben apostarse, de que el orgullo tiene un precio, de que incluso los poderosos pueden caer. Y en las tabernas, los viejos contaban la historia a los jóvenes. Hubo una vez un noble que jugó cartas con un ángel. Apostó la ciudad entera sin comprender las reglas, y cuando perdió, el mar vino a reclamar lo que le debían. Solo la humildad lo salvó. Recordad esto cuando sintáis que sois invencibles. Recordad que siempre hay alguien jugando un juego más largo que el vuestro. Las campanas tocaban, y Lisboa escuchaba, 13 veces, cada noche, para siempre. Monasterio de Alcobaça, Portugal. Diciembre de 1520, 7 años después. El hermano Alfonso había envejecido.
A sus 39 años parecía tener 50. Su cabello, que alguna vez fue negro azabache, ahora mostraba hebras grises. Su rostro, antes suave y mimado, estaba curtido por el sol y marcado por líneas profundas, pero sus ojos tenían una paz que nunca habían conocido en su vida anterior. Había pasado 7 años en el monasterio, 7 años de trabajo duro, oración constante y silencio contemplativo. Ya no era el hombre orgulloso que había apostado una ciudad. Era alguien nuevo, alguien mejor, o al menos eso creía. Esa tarde de diciembre, mientras trabajaba en el huerto recogiendo las últimas verduras antes del invierno, un novicio corrió hacia él. «Hermano Alfonso, don Martiño os requiere». Inmediatamente, en la sala de visitantes, Alfonso dejó su cesta y siguió al joven monje. Era inusual ser llamado así. En 7 años había recibido solo 3 visitas: Fray Sebastián una vez, Rodrigo Silva cuando vino a quedarse, y un mensajero del rey con documentos legales confirmando la transferencia de sus antiguas propiedades a la corona. Cuando entró a la sala de visitantes, encontró a don Martiño de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, pero no estaba solo. Había otro hombre en la habitación, vestido completamente de blanco. El corazón de Alfonso se detuvo. Era él, el extraño. Después de 7 años había regresado. «Hermano Alfonso», dijo don Martiño con voz tensa, «este caballero ha venido específicamente a veros. Dice que tenéis asuntos pendientes». El extraño se volvió lentamente. Sus ojos pálidos, casi transparentes, se fijaron en Alfonso con la misma intensidad perturbadora de aquella noche. «Hermano Alfonso», dijo con aquella voz suave y clara, «o debería decir Afonso de Braganza». «Ese hombre ya no existe», respondió Alfonso, sorprendido de lo firme que sonaba su voz. «Murió hace 7 años en las aguas de Lisboa». «¿De verdad?». El extraño sonrió levemente. «Qué interesante, porque yo creo que todavía vive dentro de vos, escondido, esperando». Don Martiño intervino. «¿Qué queréis de este hombre? Ya ha pagado su deuda. Ha vivido en penitencia y humildad. ¿Ha pagado?». El extraño caminó lentamente alrededor de la habitación. «La deuda de 7 años atrás, sí, pero hay una deuda más antigua, una que él ni siquiera recuerda». Alfonso frunció el ceño. «No sé de qué habláis». El extraño se detuvo frente a él. «¿Recordáis el día que vuestro padre murió? Teníais 18 años. Él estaba en su lecho de muerte, enfermo de fiebre. Os llamó a su lado». Alfonso sintió un frío recorrer su espalda. Sí, lo recordaba. Era un recuerdo que había enterrado profundamente. «Me pidió que cuidara de mi hermana menor», dijo Alfonso lentamente. «Isabela. Tenía 12 años. Mi padre me hizo prometer que la protegería, que me aseguraría de que se casara bien, de que fuera feliz. ¿Y cumpliste esa promesa?». El silencio fue absoluto. «No», susurró Alfonso finalmente. «La casé con un hombre rico, muy rico, pero era viejo, cruel. Ella no quería. Lloró, me suplicó que no la obligara. Pero yo necesitaba el dinero de la dote para pagar mis deudas de juego». «¿Y qué le sucedió a Isabela?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alfonso. «Murió, 2 años después de la boda. Dicen que cayó de una ventana. Pero yo siempre supe que él la empujó, y yo la puse en sus manos. Rompí mi promesa, maté a mi propia hermana por dinero». Don Martiño se santiguó, visiblemente conmocionado. No había sabido esto. El extraño asintió lentamente. «Esa es la deuda real, no la ciudad que apostaste, sino el alma que vendiste mucho antes. Tu hermana, tu sangre, tu juramento sagrado a un padre moribundo». «Lo sé», sollozó Alfonso. «Lo he sabido cada día de estos 7 años. Escribí su nombre cada noche. He rezado por su alma hasta sangrar las rodillas. He pedido perdón 1000 veces». «¿A quién? ¿A Dios?». «Sí, pero no a ella. Nunca directamente a ella». Alfonso levantó la mirada confundido. «Está muerta. ¿Cómo podría...?» «Yo puedo llevar mensajes», dijo el extraño, «entre los vivos y los muertos, entre los pecadores y aquellos a quienes dañaron. Ese es mi propósito. No soy ángel ni demonio. Soy un mediador, un testigo, alguien que asegura que las deudas verdaderas sean pagadas». «¿Qué queréis de mí?».
Un último juego, aquí, ahora. Pero esta vez, las reglas serán diferentes. Del interior de su túnica blanca, el extraño sacó un mazo de cartas, las mismas cartas de aquella noche en Lisboa. No, dijo Alfonso retrocediendo, no volveré a jugar. Aprendí mi lección. ¿La aprendiste? Entonces este juego será fácil para ti. O quizás descubrirás que no has cambiado tanto como crees. Don Martiño se interpuso. No permitiré esto. Este hombre está bajo mi protección, bajo la protección de Dios. Dios no interfiere en deudas del corazón, dijo el extraño con calma. Solo observa, como yo. Se volvió hacia Alfonso. Las reglas son simples. Una sola mano. Yo reparto, tú juegas. Si ganas, tu hermana te perdona. Su alma encuentra paz. Y tú también. ¿Y si pierdo? Si pierdes, significa que tu arrepentimiento no es genuino, que el orgullo todavía vive en ti. Y entonces, bueno, entonces descubrirás qué significa realmente perder todo. Ya he perdido todo. ¿De verdad? El extraño sonrió. ¿Has perdido tu esperanza de redención? ¿Tu creencia de que eres mejor ahora? ¿Tu orgullo de ser el monje humilde que aprendió su lección? Ese es un orgullo también, Alfonso. Más sutil, pero igual de venenoso. Alfonso sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era cierto. ¿Se había vuelto orgulloso de su propia humildad? No jugaré, dijo, pero su voz temblaba. Entonces tu hermana permanecerá en el limbo, su alma inquieta, sin perdón, sin paz, para siempre. Porque el único que puede liberarla eres tú, y te niegas. Eso es cruel. No, es justo. Tú la condenaste en vida. Solo tú puedes liberarla en muerte. Alfonso miró a don Martiño, buscando guía. El abad parecía envejecido súbitamente, con el rostro gris. No puedo aconsejarte en esto, hijo, dijo el abad. Es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Alfonso respiró profundamente. Pensó en Isabela, en su rostro cuando la llevaron a la casa de su futuro esposo, en cómo había gritado su nombre cuando el carruaje se alejó, en cómo él había cerrado la ventana para no escucharla. Jugaré, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Si pierdo no quiero saber qué he perdido hasta el final, no quiero vivir con miedo. Si debo pagar un precio, que sea rápido. El extraño inclinó la cabeza. Aceptado. Se sentaron a una mesa simple de madera. Don Martiño observaba desde la esquina, rezando en voz baja. El extraño barajó las cartas con movimientos fluidos y las repartió. 5 cartas para Alfonso. Alfonso las tomó con manos que temblaban solo ligeramente. Las miró. 3 ases y 2 reyes. Una mano extraordinaria, casi imposible de ganar. Levantó la vista hacia el extraño, que lo observaba sin expresión. ¿Esta es otra prueba? Me diste una buena mano para ver si me vuelvo arrogante. No te di nada. Las cartas cayeron como debían caer. Ahora debes decidir. ¿Confías en tu buena fortuna o dudas? Alfonso miró las cartas nuevamente. 3 ases, 2 reyes. En cualquier juego normal ganaría, pero este no era un juego normal. Y entonces comprendió. No se trataba de las cartas, se trataba de por qué jugaba. No quiero ganar, dijo en voz baja. El extraño levantó una ceja. Disculpa, he pasado 7 años aprendiendo que ganar no importa, que el poder, la riqueza, el éxito, son ilusiones. Si juego para ganar, para conseguir algo para mí, incluso el perdón, entonces no he aprendido nada. Alfonso dejó las cartas sobre la mesa, boca abajo. No voy a jugar, pero no porque tenga miedo de perder, sino porque finalmente comprendo que algunos juegos no deben jugarse, que algunas deudas no pueden pagarse con cartas o apuestas, solo con amor genuino y arrepentimiento real. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín del monasterio. Isabela, dijo en voz alta, si puedes escucharme donde quiera que estés, lo siento. Siento haberte fallado. Siento haber valorado el dinero más que tu felicidad. Siento no haber sido el hermano que prometí ser. No pido tu perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que si pudiera regresar en el tiempo, daría todo, mi título, mi riqueza, mi vida misma, para mantenerte a salvo. Las lágrimas corrían libremente ahora.
No puedo cambiar el pasado, no puedo traerte de vuelta, pero puedo prometerte esto. Viviré el resto de mis días intentando ser el hombre que debía haber sido para ti, no por orgullo, no para ganar algo, sino porque es lo correcto, porque te lo debo, porque te amé, incluso cuando no supe cómo mostrarlo. El silencio llenó la habitación. Luego, algo extraordinario sucedió. Una brisa entró por la ventana, aunque ninguna ventana estaba abierta. Traía el aroma de flores de naranjo, las flores favoritas de Isabela, y por un momento, apenas un instante, Alfonso sintió una mano suave tocar su hombro, una caricia fantasma, un perdón silencioso. Se volvió bruscamente, pero no había nadie allí, excepto el extraño, que ahora sonreía. Y era una sonrisa genuina, sin malicia ni engaño. Bien hecho, Alfonso. Finalmente comprendiste. Comprendí que no se trataba de ganar o perder. Se trataba de aprender a no jugar, de rechazar la tentación misma, de comprender que las cosas más importantes de la vida, el amor, el perdón, la redención, no pueden ser apostadas ni ganadas. Solo pueden ser dadas libremente. El extraño recogió las cartas y las guardó. Tu hermana está en paz ahora, y tú estás realmente libre. Ya no eres el hombre orgulloso que fui a visitar en Lisboa. Ni siquiera eres el monje que intentaba ser humilde para ganar salvación. Ahora eres simplemente humano, imperfecto, pero real. ¿Volverás otra vez? No. Mi trabajo contigo está completo. Has pagado tu deuda, no con sufrimiento o penitencia, sino con comprensión genuina. El extraño caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Una última cosa. Las campanas de Lisboa, las que tocan 13 veces cada medianoche. ¿Qué pasa con ellas? Esta noche tocarán 12 veces, el número correcto, porque la deuda de Lisboa también está saldada. La ciudad quedó marcada por tu pecado, pero tu redención la ha liberado. Espera. Alfonso dio un paso adelante. ¿Quién eres realmente? ¿Qué eres? El extraño lo miró con esos ojos pálidos, infinitos. Soy el recordatorio de que cada acción tiene consecuencias, cada apuesta tiene un precio, cada juramento debe ser honrado. Llámame ángel si eso te consuela. Llámame demonio si eso te ayuda a entender. O simplemente llámame el testigo, el que recuerda cuando los hombres olvidan, el que asegura que las cuentas sean balanceadas de una forma u otra. ¿Y siempre usas juegos de cartas? Uso lo que funciona. Para algunos, cartas. Para otros, dados. Para algunos, simplemente una conversación. El método no importa. Lo que importa es revelar la verdad del alma. Y tu alma, Alfonso, era orgullosa. Necesitaba ser destruido para ser reconstruido. ¿Y cuántos como yo hay? A través de los siglos, miles, decenas de miles. Los orgullosos nunca desaparecen. Cada generación produce más. Y yo continúo mi trabajo. Infinitamente, pacientemente. El extraño dio un paso hacia el pasillo. Vive bien, Alfonso. Has ganado algo más valioso que cualquier fortuna. Conocimiento propio. No lo desperdicies. Y desapareció, no caminando, sino simplemente dejando de estar ahí. Don Martiño salió de su esquina, pálido y tembloroso. ¿Qué fue eso? ¿Qué acabamos de presenciar? La verdad, dijo Alfonso. Simplemente la verdad. Lisboa, Portugal, esa misma noche, medianoche. En toda la ciudad, la gente esperaba. Como cada noche durante 7 años, esperaban el toque de las campanas. 13 campanadas que recordaban el orgullo, la caída y la redención. Las campanas de Nossa Señora da Conceição comenzaron a tocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego, silencio. La gente se miró entre sí, confundida. ¿Dónde estaba la 13ª campanada? En las tabernas los ancianos murmuraban. En las iglesias los sacerdotes se persignaban. En los hogares, las madres abrazaban a sus hijos con alivio inexplicable. Algo había cambiado. La deuda había sido pagada. Lisboa era libre. Monasterio de Alcobaça, 20 años después, 1540. El hermano Alfonso tenía 59 años. Su cabello era completamente blanco. Su espalda estaba encorvada por décadas de trabajo duro, pero su rostro,
irradiaba una paz profunda. Había pasado 27 años en el monasterio, había enseñado a docenas de novicios, había consolado a innumerables visitantes, había vivido con humildad genuina, sin orgullo, sin arrogancia, sin pretensiones. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en el huerto con manos artríticas, sintió un dolor súbito en el pecho. Se sentó lentamente en el suelo, apoyándose contra un árbol de olivo. Supo que era su hora, y estaba en paz. Otros monjes corrieron hacia él. Don Martiño, ahora anciano también, se arrodilló a su lado. «¿Hay algo que necesites, hermano?» Alfonso sonrió débilmente. «Solo que alguien le diga a Isabella que pronto la veré, y que esta vez seré el hermano que ella merece». Cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más superficial, y en sus últimos momentos vio una luz, brillante, hermosa, y en esa luz, una figura, Isabella, con 12 años, como la recordaba, sonriendo, extendió su mano hacia él, y Alfonso, finalmente libre de todo orgullo, toda culpa, todo peso, tomó su mano. En Lisboa, la historia del noble que apostó la ciudad se convirtió en leyenda. Los padres la contaban a sus hijos, los sacerdotes la usaban en sus sermones, los artistas la pintaban en las paredes de las iglesias. Pero con los años, los detalles se distorsionaron. Algunos decían que el noble había sido castigado por Dios, otros que había sido salvado por un ángel. Algunos incluso decían que todo había sido un cuento, una fábula moral sin base real. Solo los muy ancianos, aquellos que habían estado allí esa noche, sabían la verdad. Y uno por uno, ellos también morían, llevándose sus recuerdos. Pero las campanas recordaban. Cada medianoche en toda Lisboa, las campanas tocaban 12 veces, el número correcto, el número de la redención. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde el río Tajo, algunos juraban escuchar algo más, no una 13ª campanada, sino una voz, suave, clara, infinitamente antigua, una voz que susurraba: «Recordad, recordad lo que se puede perder cuando el orgullo gobierna el corazón. Recordad que algunas cosas no tienen precio. Recordad que el juego más peligroso es aquel que jugáis con vuestras propias almas». Y Lisboa recordaba, a través de generaciones, a través de siglos, a través de guerras y paz, riqueza y pobreza, gloria y humillación. La ciudad recordaba al noble que apostó todo, y al ángel que le enseñó que algunas apuestas, una vez hechas, cambian el mundo para siempre. Las campanas tocaban 12 veces, cada noche, para siempre. Un recordatorio de que la redención es posible, pero nunca fácil, nunca sin costo, nunca sin verdadero arrepentimiento y transformación. Y en algún lugar, en el vasto espacio entre el cielo y la tierra, el extraño vestido de blanco continuaba su trabajo eterno, buscando a los orgullosos, ofreciéndoles un juego, y esperando a ver si aprenderían la lección antes de que fuera demasiado tarde.